En el corazón de España, donde el pueblo lucha por sobrevivir a una pandemia, se teje una telaraña de corrupción que amenaza con devorar la credibilidad del PSOE. Descubre cómo Ángel Víctor Torres, un peón en el gran tablero de poder del gobierno de Pedro Sánchez, ha convertido la crisis sanitaria en una mina de oro personal. Mientras tú y tu familia sufrían, él y sus cómplices jugaban a los negocios sucios, firmando contratos multimillonarios con empresas sospechosas, presionando por medidas que solo beneficiaban a sus bolsillos y pidiendo sobornos a escondidas. Este no es solo un relato de un político corrupto, es la historia de un partido, el PSOE, que ha perdido su rumbo moral, que ha olvidado al pueblo español en su afán por el poder y el dinero. Prepárate para un viaje a través de mensajes incriminatorios, adjudicaciones cuestionables y un entramado de favores que revela el verdadero rostro de quienes se supone deben protegernos. No te pierdas ni un segundo de este vídeo, porque aquí te mostramos cómo el PSOE ha traicionado la confianza de millones, cómo ha utilizado la pandemia para su propio beneficio y cómo ha convertido la necesidad del pueblo en su oportunidad de enriquecimiento. Este es un escándalo que pone en juego no solo la reputación de Torres, sino la integridad de todo un gobierno. ¿Hasta dónde llega la corrupción? Mira hasta el final y descubre la verdad que el PSOE no quiere que sepas. Suscríbete, dale like y comenta. Juntos, podemos exigir un cambio y asegurar que la verdad siempre salga a la luz. En el laberinto de la política española, donde el poder y el dinero se entrelazan en una danza constante, el caso Koldo ha emergido como una catástrofe de corrupción que amenaza con derribar a figuras clave del gobierno de Pedro Sánchez. En el centro de este huracán se encuentra Ángel Víctor Torres, el actual ministro de Política Territorial, cuya implicación en la trama ha desvelado una red de contratos, mensajes comprometedores y presuntos sobornos que podrían hacer tambalear los cimientos del PSOE y la confianza pública en sus dirigentes. En el contexto de la pandemia de COVID-19, el mundo entero buscaba desesperadamente protección en forma de mascarillas y test PCR. Canarias, bajo la presidencia de Torres, se convirtió en un epicentro de necesidad y, por ende, de oportunidad para aquellos dispuestos a explotar la crisis. La relación entre Torres y empresas como Eurofins Megalab, dirigida por personajes como Víctor de Aldama y apoyada por la trama de Koldo García, ex asesor del exministro José Luis Ábalos, ha sido puesta bajo el microscopio de la justicia. En el otoño de 2020, con la pandemia en su punto más álgido, Torres no solo negoció la adquisición de test PCR con Eurofins Megalab, sino que también orquestó una campaña para que estos test se convirtieran en una obligación para los turistas que llegaban a las islas. Este movimiento, presentado como un avance en la seguridad sanitaria, tenía un trasfondo más oscuro: justificar un contrato multimillonario con una empresa que ya se encontraba en el ojo del huracán de la corrupción. El 11 de noviembre de 2020, en una rueda de prensa que parecía más una celebración que una declaración de emergencia sanitaria, Torres y Reyes Maroto, entonces ministra de Industria, Comercio y Turismo, anunciaron esta nueva medida. El anuncio vino acompañado de un discurso sobre seguridad y protección, pero lo que no se mencionó fue la presión interna y externa que Torres había recibido para acelerar esta decisión. Con el turismo nacional bloqueado por el segundo estado de alarma, Canarias se convirtió en un enclave vulnerable y a la vez, un mercado sin competencia para empresas dispuestas a negociar bajo la mesa. La Unidad Central Operativa, UCO, ha desentrañado una serie de mensajes que muestran cómo Koldo García, desde su posición de poder dentro del PSOE y como mano derecha de Ábalos, instaba a Torres a empujar por la implementación de estos controles. Aprieta con los PCR que lo consigues seguro. Queda nada para que los pongan, escribió García en agosto de 2020, evidenciando una coordinación que va más allá de la simple gestión de la crisis sanitaria. Estas comunicaciones no solo revelan una urgencia económica para Eurofins Megalab, sino también una estrategia para asegurar contratos que beneficiarían a la trama. Los mensajes intercambiados entre García y Torres muestran una relación de complicidad que va más allá del ámbito profesional. Tiene conocimiento del ministro y me gustaría trasladártelo porque se podría hacer el primer vuelo seguro, ¿vale? Creo que interesaría muchísimo a Canarias. Me gustaría comentártelo o que lo recibieras para que te lo expliquen, porque creo que es cojonudo, escribió García, indicando que Torres estaba bien informado y quizás incluso orquestando estos movimientos desde la sombra. Este nivel de confianza y coordinación sugiere que Torres no era un mero participante pasivo en la trama, sino uno de sus arquitectos. Cuando el anuncio de la obligatoriedad de los test se hizo público, las negociaciones con Eurofins ya estaban avanzadas, culminando en contratos firmados en diciembre de 2020 y febrero de 2021. Pero la trama no se detenía ahí.
Según declaraciones de Aldama ante el Tribunal Supremo, Koldo García, de parte de Torres, solicitó un soborno de 50.000 euros en efectivo. Este pedido, que Aldama rehusó, pone de manifiesto la presunta corrupción no solo en la negociación de contratos sino también en el intento de obtener beneficios personales a través de pagos ilegales. La UCO ha confirmado que bajo la administración de Torres, Canarias fue el principal cliente de Eurofins Megalab, con contratos que sumaban 5,36 millones de euros. Esta relación comercial no solo benefició a la empresa sino que también la convirtió en una de las más prósperas durante la crisis, alcanzando beneficios de hasta 13,5 millones de euros antes de que la investigación empezara a desenmarañar esta red. La caída posterior de los beneficios de Eurofins después de la exposición de la trama es un testimonio de cómo la corrupción puede inflar temporalmente una economía a costa de la moralidad y la legalidad. En la agenda de García, se encontró una referencia clara al tema Presidente Canarias en fecha de 22 de febrero de 2021, justo cuando se realizaba la última adjudicación significativa a Eurofins Megalab. Aldama, al situar su relato de la solicitud de soborno en este contexto, no solo conecta a Torres con la trama sino que también sugiere una cronología de corrupción que va desde la presión por los contratos hasta la solicitud de pagos ilegales. Eurofins Megalab, con la influencia de la trama de Koldo y Ábalos, logró contratos no solo en Canarias sino también con otras administraciones como Transportes, Interior y Baleares, sumando más de 9 millones de euros en contratos públicos. Este entramado de negocios, según Ogdiario, revela cómo Torres se convirtió en el mejor cliente para una empresa que explotó la necesidad de la pandemia para su propio beneficio. El escándalo del caso Koldo no es solo una mancha en la reputación personal de Ángel Víctor Torres, es una mácula que se extiende por todo el PSOE y el gobierno de Pedro Sánchez, ensombreciendo lo que se suponía era un bastión de integridad y transparencia en la política española. Cada revelación de esta trama de corrupción pone en evidencia una realidad perturbadora: los guardianes de nuestra democracia han sido cómplices, o al menos, indiferentes a una red de corrupción que ha minado la confianza pública en el sistema. El PSOE, que alguna vez se erigió en el paladín de la lucha contra la corrupción, ahora se encuentra en el punto de mira, con sus líderes y sus políticas bajo escrutinio. El caso Koldo ha abierto la caja de Pandora, liberando pruebas de cómo la crisis sanitaria, un momento en que el mundo entero pedía liderazgo y ética, fue oportunamente explotada por aquellos dentro del partido para llenar sus arcas personales y corporativas. Cada capa de esta trama que se desentraña, desde los contratos amañados hasta las solicitudes de sobornos, pinta un cuadro de un partido que ha perdido su rumbo moral. La integridad, que debería ser el pilar de cualquier administración, parece haber sido sacrificada en el altar del oportunismo y el lucro personal. El PSOE, bajo la dirección de Sánchez, ha sido incapaz de evitar que su propio equipo se convirtiera en el protagonista de un drama de corrupción que podría haber sido sacado de un guión de película, pero que, lamentablemente, es la cruda realidad de la política española. Las implicaciones de este escándalo van más allá de la mera corrupción financiera, cuestionan la moralidad y la ética de un gobierno que prometió regeneración y transparencia. La crisis de salud pública, que debería haber unido a la nación en un esfuerzo común, se convirtió en un campo de batalla para el enriquecimiento ilícito. ¿Cómo puede un partido que ha utilizado la pandemia para beneficio personal reclamar liderazgo moral? El caso Koldo no es un incidente aislado, es el síntoma de una enfermedad sistémica dentro del PSOE, una enfermedad que se ha permitido prosperar bajo la supervisión de aquellos que juraron luchar contra ella. La sombra del PSOE se alarga con cada nuevo detalle, mostrando no solo la implicación de Torres sino también la posible complicidad o, al menos, la negligencia de otros miembros del partido. La pregunta que resuena en el corazón de cada ciudadano es: ¿hasta dónde llega esta corrupción? ¿Cuántos dentro del PSOE han cerrado los ojos ante prácticas que no solo violan la ley sino también la confianza que el pueblo español ha depositado en ellos? El caso Koldo es un recordatorio doloroso de cómo la necesidad y la desesperación pueden ser manipuladas por aquellos que se suponen nuestros líderes, transformando una crisis sanitaria en una oportunidad para el saqueo. Este escándalo no solo ensombrece la imagen pública del PSOE, pone en duda su capacidad para gobernar con integridad, para representar los intereses del pueblo sin buscar primero sus propios beneficios. La corrupción, una vez más, se revela no como un error de algunos, sino como una cultura tolerada, quizás incluso fomentada, dentro del partido que actualmente dirige el destino de España. En este contexto de revelaciones, cada día que pasa, cada documento desclasificado, cada mensaje interceptado, profundiza la herida en la credibilidad del PSOE. La sombra del partido se alarga, no solo por este caso, sino por la percepción de que tales prácticas pueden ser la norma y no la excepción.
La lucha contra la corrupción, que debería ser una cruzada de todos los partidos, se convierte en una ironía cuando los mismos que la denuncian son los que se encuentran inmersos en sus redes. Hemos desvelado las capas más profundas de un escándalo que no solo mancha a Ángel Víctor Torres, sino que también tiñe de negro la imagen del PSOE bajo el liderazgo de Pedro Sánchez. Mientras el pueblo español luchaba por su supervivencia, por mantener su salud y su economía, una élite política jugaba sus cartas en la sombra, convirtiendo la tragedia en una oportunidad para el enriquecimiento personal. Este vídeo te ha mostrado cómo la crisis sanitaria fue el telón de fondo perfecto para una trama de corrupción que ha salido a la luz. Hemos visto contratos amañados, mensajes incriminatorios y pedidos de soborno que ponen en duda no solo la integridad de un ministro, sino de todo un gobierno que prometió transparencia y regeneración. Ahora, tú decides. ¿Seguirás permitiendo que quienes nos gobiernan jueguen con nuestras vidas y nuestro futuro? No dejes que este escándalo se olvide en las sombras de la política. Suscríbete a este canal para no perderte más revelaciones que el PSOE preferiría mantener ocultas. Dale like si estás cansado de la corrupción y comenta para que tu voz se escuche fuerte y clara. Es hora de exigir respuestas, de exigir justicia para aquellos que han sido traicionados por aquellos que juraron protegerlos. Suscríbete, dale like y comenta. Juntos, podemos exigir un cambio y asegurar que la verdad siempre salga a la luz, sin importar cuán poderosa sea la oscuridad del poder.